Es Toni Roca, abogado en Derecho Deportivo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa si hoy a las 11:30 no se presentan las jugadoras a la convocatoria? Bueno, si atendemos a lo que establece la ley del deporte, pues la Federación Española podría abrir un procedimiento disciplinario contra ellas, que como bien habéis comentado, pues se prevé como está tipificada la no asistencia no justificada a una convocatoria de una selección como una infracción muy grave, sancionable con multa de 3 a 30.000 euros y la suspensión de licencia federativa por un periodo de 2 a 5 años. Claro, aquí, Toni, entiendo que no vale que las jugadoras digan, oiga, a mí no me convoque, ¿no? Si les convocan, tienen que jugar. Vamos a ver, aquí es cierto que tú tienes que presentar un motivo justificado, pero también no debemos perder de vista que la normativa FIFA establece que hay un periodo para notificar y para convocar a las jugadoras, que tiene que ser de 15 días antes del inicio de lo que se conoce como el periodo internacional. Y además, en los comentarios al reglamento, que es un poco una explicación a ese reglamento, establecen de forma clara que si la federación no cumple con esos plazos de convocatoria, ni los clubes están obligados a liberar a las jugadoras, ni las jugadoras están obligadas a asistir a esa convocatoria. Y si nos vamos a la ley de deporte, es importante hacer ver que el deber de las jugadoras o de cualquier deportista de asistir a una convocatoria de una selección nacional dice taxativamente la ley si han sido debidamente convocados. Y aquí no han sido debidamente convocadas, porque se ha convocado con apenas 4 días de antelación al partido. Y a todo eso le tenemos que añadir que los propios estatutos de la Federación Española establecen que la Federación Española se obliga a respetar toda la normativa de FIFA. Entonces, lo que no podemos hacer es sancionar a unas jugadoras cuando es la propia Federación la que incumple la normativa de FIFA al no convocarlas en los plazos determinados. Entonces, a mi juicio, las jugadoras no tienen por qué presentarse hoy a la convocatoria si no quieren. Porque claro, una cosa es que cuando todo va bien, un uso, que Sergio me ratificará, que a veces esos 15 días a lo mejor no se cumplen, sí, pero en la selección masculina, pero no hay un problema concreto como el que estamos teniendo, y otra cosa es cuando estamos así, que hay que ser, Mateo, riguroso, porque es que si no llegamos a este punto. Fijaros, si no se ha convocado en tiempo y forma, que Esther González, que juega en Estados Unidos, se entera ayer de que ha sido convocada y dice, ¿cómo voy a ir a España a las 11:30? ¿Qué avión cojo para ir de Gotham, que es un equipo de Estados Unidos, ir hasta Madrid? No hay posibilidad, o sea, es inviable. Llama a la federación, su representante, y la federación hace oídos sordos. O sea, esto demuestra claramente que la federación, bueno, en la decisión de la convocatoria, pues atendía a otras razones que la meramente deportiva, ¿eh? Yo me estoy preguntando, Sergio, ¿qué criterios deportivos se han podido romper cuando la Federación evita convocar a Jenny Hermoso? Porque dicen que no la convocan para protegerla. Realmente es tan sencillo como dar una lista de convocadas y no comentar nada más. En el caso de Jenny Hermoso se añade una explicación y es para protegerla. ¿Eso no es un criterio deportivo? No. A mí me da la sensación que la seleccionadora nacional ayer en eso estuvo muy tranquila y dio una sensación, yo creo que estuvo bastante bien, pero en el caso de Jenny creo que no estuvo acertada, porque efectivamente tiene razón, el argumento deportivo hubiera sido muy sencillo. Miren, Jenny Hermoso ha estado sometida a una presión tremenda. Nosotros consideramos que para que el equipo esté con más tranquilidad y no se focalice todo en Jenny, lo mejor ahora es no convocarla. Contamos con ella, es una jugadora fundamental para nosotros, hemos hablado con ella, en el caso de que hayan hablado, pero consideramos que ahora mismo al equipo no le beneficia la presencia de Jenny Hermoso. Y eso es un argumento deportivo. Pero en vez de dar ese argumento deportivo, dieron un argumento, entre comillas, para protegerla. Y claro, ella pues ha dicho, ¿protegerme de qué, por qué y de quién, ¿no? Entonces, da lugar a una mala interpretación de que no la han convocado porque hay algún tipo de interés en la federación. En fin, no ha ayudado el no esgrimir un motivo deportivo para no convocar a Jenny. Es que está claro, o parece claro, Cristina, que la federación busca otra cosa con esta lista. Busca apretar, ¿no?, a determinadas jugadoras y buscar lo que también denuncian ellas, esa división entre las jugadoras que hasta ahora han ido al unísono.
Claro, queda claro que esto no se ha solucionado con el tema de Rubiales, con la marcha de Rubiales, con esa dimisión de Rubiales, sino que aquí hay un movimiento más de fondo. Y en ese movimiento más de fondo, por parte de las jugadoras, la Federación Española de Fútbol también reacciona. Y está reaccionando, intentando dividir. Una cosa muy grave, según denunciaban ayer las jugadoras, se hicieron públicas supuestas declaraciones suyas que ellas decían que no eran tales. Es la segunda vez que pasa esto. Pasó en el avión de vuelta del Mundial y volvió a pasar supuestamente ayer, según denunciaban las jugadoras. Por lo tanto, está habiendo ahí un pulso tremendo entre esas estructuras de la Federación que siguen allí, por mucho que Rubiales no esté, pero las estructuras están, y unas jugadoras que han decidido que se plantan, que se acabó entre según qué planteamientos o según qué comportamientos que consideran machistas, discriminatorios, etcétera, ¿no? Eso es claro, lo que estamos asistiendo. Decías, Pablo, no, es que las jugadoras tienen que entender que van a perder la clasificación para los Juegos Olímpicos, pero igual ellas lo que están planteando es, oigan, es tan sencillo con que eliminen de esa estructura federativa gente con nombres y apellidos, claro, que en algunas ocasiones se pueden contar con los dedos de dos manos, si ustedes quieren que nosotros juguemos. Es decir, no solo acaba la historia con la marcha de Rubiales, tiene que marcharse más gente. ¿Por qué es tan complejo realizar este movimiento? Pablo, y después... Sí, yo entiendo por la situación de interinidad en la que se encuentra la Federación, que estamos en una situación que está en manos de un presidente que es absolutamente interino, que probablemente o posiblemente no vaya a continuar. Y luego lo que falta también, insisto, es un poco de concreción. Es decir, yo creo que las jugadoras, a las que por supuesto creo y apoyo absolutamente, falta por decir quién ha hecho qué. Falta sentarse a lo mejor en una rueda de prensa y decir, mire usted, no podemos seguir con el Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol porque en 2 ocasiones se han inventado declaraciones que no hemos hecho y por lo tanto no podemos trabajar con estos señores. No podemos seguir con el que sea, es igual, y explicar exactamente los motivos. Pero claro, estamos hablando, insisto, que yo las creo, porque ningún deportista que ha sido campeón del mundo, además, que sabe lo que es eso, ningún deportista va a renunciar a seguir defendiendo a la selección por una cuestión caprichosa. Es decir, hay algo muy de fondo. Pero probablemente necesitemos ese poco más de concreción para entender todos mejor qué es lo que está sucediendo ahí dentro. Lo apuntaba un poco hace un momento Aitor Esteban, ¿no? Que decías que a mí me falta un poco de información sobre exactamente qué es lo que nos ha llevado hasta aquí. Que no empieza en el Mundial, que empieza hace un año, porque aquí se han convocado deportistas que hace un año que dijeron que no querían ir con la selección. Dos jugadoras. Respondiendo a la pregunta de Silvia, de lo que piden las jugadoras hay cosas que son más fáciles y otras más difíciles. Es decir, toda la parte estructural que está directamente relacionada con el fútbol femenino sería, entre comillas, relativamente fácil. Es decir, el delegado de fútbol, el señor Del Amo, la parte de prensa que afecta al equipo femenino. Pero claro, luego hay otros departamentos que ya no es tan fácil, por ejemplo, marketing, ¿no? O sea, la vinculación, no sé, a ver, deducimos por todo lo que se comenta que ha habido alguien del departamento de marketing que ha tenido un comportamiento que no debía haber tenido, pero no sabemos más. ¿Pero ellas están contentas con la seleccionadora? ¿Con Montse Tomé? No. ¿Están de acuerdo? Es que claro, si les dicen, no, es que te vamos a poner a esta seleccionadora, dicen, bueno, pues ya, hemos pedido que cambien ciertas cosas y es que me ponen ustedes a gente que ya le hemos dicho que no. Silvia, una cosa, ellas tampoco estaban con Bilda y fueron campeones del mundo. Y la federación ahí tomó una decisión muy difícil que luego, con el paso del tiempo, se ha demostrado que acertaron. Porque claro, si tú ganas un mundial, pues muy malo no será el entrenador. Entonces... Y además lo hizo con algunas de las mejores jugadoras sin estar en el equipo. Claro, yo también entiendo que la federación, y no es que yo quiera quitar la razón a la jugadora, es que en absoluto quiero, ¿no? Pero yo también entiendo que la federación está en una situación muy complicada. Primero por su interinidad y luego porque en el fondo la federación lo que tiene que mirar ahora es por el bien del fútbol español. Claro, y eso es clasificarse para los Juegos Olímpicos. A eso iba yo. Yo no sé si en ese conflicto que está tan enquistado entre la Federación y las jugadoras, realmente la Federación está evaluando los posibles riesgos, es decir, el perjuicio para la imagen de España que está teniendo este conflicto con las jugadoras. Luego, la posibilidad de que esto sea, a mí me parece una locura, que esto acabe en una batalla legal de si se han presentado o no se han presentado, se les expedienta, ¿no? Usted me convocó con 15 días, no me convocó, o sea,
que esto acabe Pues en una batalla legal sí. entre las jugadoras y la federación, a mí me parece una absoluta locura. Y luego, por supuesto, eso, la posibilidad de perder las competiciones, de ser campeonas del mundo y ahora no presentarte a jugar. O sea, yo no sé si la federación, que creo que está como gato panza arriba sin querer hacer esas reformas estructurales que exigen las jugadoras, está evaluando todos los riesgos que conlleva tener una posición tan enquistada en estos momentos. Pues es que no es fácil, ¿eh? Es que no es fácil. O sea, por un lado no es fácil que todas las reivindicaciones de las jugadoras se hagan en el tiempo, porque claro, aquí ya no hay solo... La Federación emitió un comunicado el viernes en el que parecía que estaba dispuesta, pero claro, es que se lo piden antes de la convocatoria, es casi imposible, salvo que tú llegues y digas, oye, este y este fuera. Claro, eso tampoco es tan fácil, hay que resolver contratos. Supongo que habrá que indemnizar a gente si se despide, ¿no? Pero Sergio, tú eres el experto, pero yo creo que las jugadoras no están percibiendo ese compromiso real de la federación con hacer todos los cambios. Bueno, es que ellas no se creen que se vayan a hacer. A ver, el problema aquí es que yo creo que las jugadoras quieren una ruptura total, que a lo mejor tienen derecho a pedirlo, ¿eh? Y tienen argumentos, aunque como decía Pablo, quizá nos falte información también, porque yo creo que las jugadoras han pecado tanto ahora como en su momento de no comunicar bien, no decir exactamente qué es lo que está pasando y los problemas que están teniendo, ¿no? Para una ruptura tan grande como la que hay, las únicas soluciones son que todas las partes cedan. Y yo no veo ni a la Federación, después de dar la rueda de prensa ayer, dando por supuesto unas cosas que luego se ha demostrado que no son ciertas, con ganas de ceder, y tampoco a las jugadoras con el comunicado que han dado hoy. Yo le quería preguntar a Toni Roca, nuestro abogado en Derecho Deportivo, si llegamos a ese choque legal, por decirlo de alguna manera, de tú no me has llamado a tiempo, tú no te has presentado, esto, las decisiones finales, las sanciones, ¿quién las toma? ¿La Federación, el Consejo Superior de Deportes, el TAT? El procedimiento lo tiene que instruir la Federación, que es quien en primera instancia sancionaría hipotéticamente a las jugadoras, y esa decisión sería apelable al Comité de Apelación de la propia Federación y posteriormente al Tribunal Administrativo del Deporte. Pero entonces la Federación es juez y parte, Toni. Claro. Sí, pero es que las jugadoras, en este caso, es la normativa de la propia Federación la que se está incumpliendo. Este es un artículo que está en sus propios reglamentos, en el reglamento de la Federación más concretamente, en el artículo 65 del Código Disciplinario, y la competencia para enjuiciar todas las infracciones que se producen dentro del ámbito del fútbol le corresponde evidentemente a la propia Federación Española. Silvia, me gustaría decir una cosa. Ya hay antecedentes de jugadores que no han ido a la selección española, en este caso por motivos ideológicos, y nunca se les ha sancionado. Me refiero, el que un deportista no acuda a una convocatoria es muy extraño. Ha habido un caso de voleibol que sí se sancionó a una mujer, pero es muy poco frecuente y la Federación tampoco ha tratado nunca de hacer, digamos, sangre. Y yo creo que tal y como está la cosa ahora, tampoco va a suceder. O sea, en el caso de que no vayan las jugadoras, dudo mucho que la Federación vaya a abrirles expediente, dudo, ¿eh? Es que lo que hablábamos antes, de 2 a 15 años de suspensión de la práctica del deporte, de 3 a 30.000 euros de multa. Son sanciones muy duras, muy duras. Es verdad que la vía judicial lo que nos llevaría es a un contencioso administrativo, porque ya la convocatoria en sí es un acto administrativo, a todos los efectos, con lo cual, si ya el asunto estaba muy enquistado, yo creo que esto ya acaba por romperlo todo. Y me estoy preguntando, Toni, ¿podría en algún momento Jenny Hermoso intentar tomar medidas legales porque ella ha quedado excluida de la convocatoria por un criterio que no es meramente deportivo? No, esto ya es decisión de la seleccionadora y ahí el criterio que utiliza la seleccionadora no es una decisión atacable o impugnable. Judicial y que será Pues, Toni, muchísimas gracias. Contra la mujer, violencia